Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Ayer, en el primer programa, tuvimos al ministro de Hacienda y a la ministra de Planificación hablando sobre la propuesta tan discutible que han hecho para arrancar arrancar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en una entrevista que, bueno, ha dado mucho que hablar. Yo quiero saludar a los dos economistas que invité hoy para acompañarnos, don Daniel Suchar. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola Randall, muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia y bueno, y también para el otro invitado, muy buenas tardes. Don Jorge Benavides, también economista. Don Jorge, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, de verdad un placer estar con usted. Daniel, un abrazo a la distancia y listos. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros y Daniel también. Digamos, los temas muy técnicos económicos dan la oportunidad de que un montón de gente alimente algunos mitos, ¿verdad? En términos generales. Entonces, algunos mitos y algunas ideas sin pensar en el dominó, en la última pieza del dominó que caerá. Y hay quienes durante las últimas horas, Daniel, han insistido en que no es necesario un préstamo del Fondo Monetario Internacional, este préstamo extendido, que es una de las modalidades más usadas, por cierto, por el fondo para ayudar a las economías con problemas estructurales. ¿Es cierto, según tu criterio, no es cierto que hay una salida alterna a acudir al Fondo Monetario Internacional, Daniel? Mira, Randy, un problema que está sucediendo en Costa Rica es que Costa Rica no tiene dinero. Y en estos momentos lo que usted, para resolver ese problema, es buscar dinero. El primero que entra en la lista es el Fondo Monetario Internacional, que te va a poder girar en un fondo extendido o el EFF, ¿no? Extended Fund Facility, y que te puede permitir fondearte a una tasa de interés bastante baja. ¿Por qué te digo esto? Porque si uno no quisiera ir al fondo, habría que ir a buscar otras alternativas como Banco Mundial, el BCE, podría estar buscando la CAF, que es el Banco Latinoamericano, o bien puede pedirle un préstamo también a un país, ¿no? Porque no todo el mundo pide préstamos a multilaterales. Hay gente que pide préstamos a Rusia, a India, China, etcétera. Y también hay otra posibilidad que es buscar el financiamiento a través de eurobonos. Solamente que estos últimos son mucho más caros. En el caso de los países tienes un problema geopolítico, mientras que en el tema de los multilaterales, al final lo que puedes estar buscando o consiguiendo, mejor dicho, son algún tipo de negociaciones, no solamente financieras, sino desde el punto de vista estructural. Entonces, tienes un abanico de posibilidades, pero al final todas convergen, Randall, de que necesitas dinero y a corto plazo, que es lo que no tienes hoy en día con tu recaudación en la tributación costarricense. Claro, Jorge, de hecho el papel del Fondo Monetario Internacional es muy interesante. Yo hace algunos días hacía un video explicativo respecto a este tema, porque surge justamente en el último año de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países que tienen problemas en la balanza de pagos. Pero después de 1976 deja de concentrarse, digamos, en los países que le deben a otro para ser el apagador de incendios en los países que tienen problemas estructurales. Y es por eso yo vacilaba de que el Fondo Monetario Internacional parece una asociación solidarista. Es decir, vos pagas cuotas, ¿verdad? Y entonces te dicen, bueno, usted puede pedir préstamos sin condición sobre las cuotas que usted giró. Pero si quiere más, como el tema del préstamo extendido, que da 4.35 veces más, digamos, de lo que uno ahorró, sí tiene que ir cumpliendo algunas condiciones para que yo le preste. Y esto lo hace muy diferente a otros organismos multilaterales y también a otros países a los que les podemos pedir sin que nos pongan condiciones. Es decir, tenemos que cumplir como una obligación, Jorge, esas condiciones para que empiecen a darnos desembolsos. Sí o sí,
y esa una de las cosas que más se han criticado en todo este asunto que se ha dado con respecto al préstamo con el fondo. Nosotros no vamos a ir a negociar y eso sí tiene que quedar muy claro. Esto es como si Costa Rica o como uno de nosotros fuera a un banco a pedir un crédito. Usted va, le dice al banco cuánto es lo que usted necesita y el banco usted le va a dar una lista de requisitos que usted tiene que cumplir para optar por ese crédito. Entonces, que me digan a mí el día de hoy que hay una propuesta y con esa propuesta vamos a ir a negociar es mentira. Nosotros vamos a ir a pedir plata prestada y en este caso el Fondo Monetario Internacional nos va a decir qué es lo que debemos de darle a cambio. Entonces, para empezar, estamos definiendo esa figura. No hay negociación, Randa. Lo que hay es ir a pedir un crédito, es ir a pedir prestado, ¿verdad? Como decimos los ticos, y hay una lista de requisitos que vamos a tener que cumplir sí o sí. Entonces, lo que viene o el tema que hemos estado hablando en los últimos días de la propuesta no deja de ser nada más una carta de buenas intenciones. El fondo decidirá si aplica alguna o varias de las que Costa Rica está poniendo en la mesa de negociación, ¿verdad? Pero el fondo es el que le va a decir a Costa Rica, no, yo necesito que usted haga esto y esto si usted quiere la plata. Usted decide si la toma o no. Claro, de hecho, yo entrevisté al ministro de Hacienda el viernes en la mañana y le planteaba a don Elian y le decía, vea, don Elian, es que nosotros tenemos que ir a cumplir las exigencias del fondo. Y entonces me decía, no, Randall, yo me niego a verme como un ministro que solo tenga que ir a firmar lo que el Fondo Monetario Internacional pide. Y yo le dije, vea, no es que yo esté demeritando su puesto. Lo que pasa es que, digo, cuando yo voy al banco y me dan un préstamo y me sacan ese montón de copias para firmar, ¿verdad? No es que yo digo, no, suave, y agarro una de las copias y digo, no, bájeme ese interés porque si no, no le firmo. Lo que me van a decir, y vayas entonces, en el sentido, Jorge, de que sí es un proceso en el que hay que ubicarse, digamos, el Fondo Monetario Internacional no le necesita prestar a Costa Rica. Nosotros necesitamos que nos preste, Jorge, para sobrepasar este impasse, pero creo que la clave está en que el FMI nos va a pedir cambios estructurales que no estamos haciendo. Completamente de acuerdo, y son cambios que no son de ahora, son cambios que tenían que haberse dado hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, muchos de nosotros, los que estamos en este rol de finanzas y economía todos los días, siempre mantuvimos que el fondo, por ejemplo, nos va a pedir un aumento en el IVA, que era lo más lógico, y inclusive se hablaba de que un aumento del 13 a un 15%, ¿verdad? Pero también hay una reducción del Estado costarricense que debió haberse dado hace 10, 15 años atrás y que al día de hoy no se ha dado. También cambios en la forma de manejar las finanzas del Estado. O sea, en estos momentos, la prioridad número uno es hacer una reforma tributaria, fortaleciendo al Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Para combatir la evasión fiscal, que es uno o el mayor problema que tenemos en este momento y que también lo va a pedir el fondo. Porque ¿qué gana Costa Rica? ¿Qué gana el gobierno en este momento con pedir más impuestos si sabemos que entre más impuestos hay en Costa Rica, mayor es la evasión fiscal? Entonces, el hueco sigue abierto. Tenemos que cerrar ese hueco. ¿Para qué? Para empezar a crear riquezas, que el ingreso que tiene Costa Rica en estos momentos sea un ingreso sano y sea un ingreso que podamos utilizar, no que se vaya en ilusión fiscal y evasión fiscal. Entonces son ese tipo de reformas las que va a pedir el Fondo Monetario y es sí o sí que tenemos que hacerlo. Sí, de hecho, Daniel, a mí me llamó mucho la atención. Yo supongo que ustedes han leído varias veces la propuesta que hace el gobierno de la República. Y una de las cosas que me hace gracia es que cuando tienen que detallar las medidas de ingreso, es decir, los impuestos, son súper concretos, ¿verdad? Y súper detallistas. Pero cuando vamos al tema del gasto, desapareció, digamos, esa concreción. Y no solo desaparece, sino que desaparece aún más cuando hablamos de evasión y de elusión. Yo quiero recordarle a la audiencia los 4 puntos que plantea el gobierno, porque sí plantea algo para luchar contra la evasión y contra la elusión. Pero ojo la generalidad, lo he repetido varias veces durante las últimas horas, podría ser un poco más abstracto,
que un libro de Paulo Coelho, por ejemplo, porque realmente los 4 puntos, digo, son muy generales. El primero dice, 2 grandes proyectos de fortalecimiento institucional en marcha, fundamentales para la efectividad del control tributario y aduanero, el proyecto Hacienda Digital y el proyecto de fortalecimiento de la gestión del talento humano y la rendición de cuentas en el área de ingresos. Esa es una opción o una medida. La otra medida es un programa de asistencia técnica internacional donde le pediremos ayuda al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en gestión de inteligencia y riesgo. La tercera, y esto tal vez yo me haya puesto muy quisquilloso, pero esta me parece muy, muy relevante porque no dice absolutamente nada. Dice así, aplicación del sistema determinativo sancionador en sede administrativa y judicial. Y dice, en coordinación con los tribunales administrativos, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, para que los actos que inician en administración tributaria del Ministerio de Hacienda y que de acuerdo con las normas y principios constitucionales correspondientes deben conducirse por un proceso que incluye etapas de revocatoria y apelación en diferentes instancias, concluyan con la determinación y recuperación de los impuestos evadidos o morosos y con la sanción aplicada a los incumplidores. O sea, es decir, vamos a llevar los casos que ojalá terminen condenados. Y una cosa que dice nueva ley de aduanas, y me disculpo con la audiencia si se oyen los perros al fondo, pero como lo habrán notado, estoy grabando el programa en mi casa. Entonces, Daniel, ahí hay 4 medidas contra la evasión, pero son súper generales. Y la tercera, discúlpame lo que dices, vamos a llevar a juicio para que salgan condenados. Yo no puedo obligar a los jueces a eso. Mira, Randall, yo te voy a decir, de todas esas, no haces una. Si tú hubieses puesto una sola, y tengo que ser claro, cuando el señor Rodrigo Chávez agarró el toro por los cachos, cuando entró, él dijo que él necesitaba fortalecer el sistema de Hacienda bajo un sistema robusto, como yo llamo muy coloquialmente, fortalecer el Excel que tienen ahora, ¿no? Créeme que si hubiesen ahorrado esos 4 puntos, ponen que van a fortalecer el sistema de Hacienda, porque hoy en día todos los inspectores, incluso el Ministerio de Hacienda, lo que más es una guerra con una pistolita de agua. Lamentablemente es así, Randa, y a todos los que nos están escuchando. El tema de la evasión y la elusión no es nuevo, tampoco es algo que solamente es en Costa Rica, pero también para poder llegar a tener un proceso que pueda fiscalizar, que pueda monitorear, que pueda detectar, también tenemos que fortalecer al Ministerio de Hacienda con un sistema bastante robusto, como existe en Estados Unidos, como existe en Canadá, como existe en otros lugares del mundo, que incluso cuando llega el mes de diciembre, te llega un correo electrónico, Randall, y sencillamente te dice, Randall Rivera, total a pagar tanto, y simplemente das clic y pagas, así de sencillo. Claro. O Daniel Suchar, esto es lo que debe pagar, haces clic y pagas. Eso es lo que sucede en esos países donde no hay un tema que está basado en Excel o sistemas bastante rudimentarios como los que hoy tenemos en el tema de Hacienda. Y sí, el caso de los, digamos, de los impuestos, como lo mencionaste antes, están súper detallados. Y el tema del gasto es el que me preocupa porque la mayoría de las propuestas del gasto, te las voy a leer. Aplicar la regla fiscal, eso no tiene nada que ver con la propuesta. Eso y además Yala, okay. Ya estaba antes. Voy, hay que, en la reforma de empleo público, la reforma del Estado, ambas están durmiendo en la misma cama los sueños de los justos hace años. O sea, lo que te quiero decir es que tú me digas, te voy a decir lo que me pareció nuevo, la movilidad laboral voluntaria de 7,000 personas, bueno, que se calcula 7,000 personas, que personalmente te cuento que yo no veo que ninguna persona del reino del sector público se va a ir menos con un ambiente de 24,4% de desempleo, o sea, menos que el paquete de salida sea demasiado jugoso. Y por otro lado, me llamó la atención que hayan incluido en la venta de activos ventas de terrenos. Sí, yo espero que los terrenos sean terrenos fértiles que le puedan sacar algo, ¿no? O sea, que no sea un terreno rocoso que sencillamente no sea para nada y no le pueda ganar nada. Habían hablado de VIX, habían hablado de Fanal, que en realidad no es más saludo a la bandera que otra cosa. O sea, no vas a sacar tanto petróleo en esas dos ventas. Entonces, en el tema del gasto, Randall, incluso por lo que dijimos de la evasión,
lo veo muy ralito, se dice aquí en Costa Rica, muy frágil en esa parte. Sí, tiene mucha agua, pero de hecho, Jorge, yo entiendo, de hecho la Contraloría lo ha señalado una y otra vez, que estamos en pañales en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Yo tampoco quiero que esto sirva para que la gente que nos escucha diga, ahí está, no le pidamos plata al fondo, simplemente cobremos todos los impuestos que se pueda cobrar. Es un proceso muy lento para el que lamentablemente no estamos listos, que no podría ser la justificación ahora para empezar a cobrar mañana todos los impuestos evadidos y eludidos, Jorge. Es cierto, es un proceso que no es rápido, pero se tiene que dar sí o sí ya. Y es una iniciativa que debe ser tomada por la Asamblea Legislativa en un proyecto de ley. Yo considero que ya es tiempo de que la evasión fiscal sea un delito penal y que se castigue en vía penal. En estos momentos, ¿qué pasa? Si yo evado impuestos, me voy a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Me van a cerrar el negocio unos cuantos días, me van a poner unos sellos nada más, y la deuda, puedo llegar a un arreglo pago con tributación directa o puedo dejarla prescribir a los 4 años. Entonces tengo un montón de herramientas que ya tengo que, contables, ¿verdad? Que tengo que eliminar y llevar esto ya a otro tipo de instancias. ¿Por qué? Porque como lo dije en mi participación anterior, Costa Rica es un cántaro, ¿verdad? Que estamos llenando de agua, pero yo le echo agua, que son la parte de mis impuestos, y se está yendo por un huequito y no hemos cerrado ese huequito. Entonces, hasta que no demos ese primer paso, no podemos hacer otro tipo de reformas que necesita Costa Rica en términos tributarios. Si te doy un ejemplo, en estos momentos tenemos 105 impuestos para 5 millones de personas. Son demasiados impuestos. En este momento lo que necesitamos es que haya una reactivación económica del sector privado, ¿verdad? Para que podamos hacer la migración de la gente que va a salir por una reforma que se tiene que dar del sector público. Porque no vamos a sacar gente del sector público en este momento para que el índice que tenemos de desempleo se vaya a más de un 40%, por ejemplo. Entonces, son medidas que vienen paralelas, pero tenés que ponerle ya un alto a tu mayor problema, que es la evasión. Claro, y de hecho, bueno, vos dijiste, porque lo hiciste de una forma muy conservadora, que ahí donde echamos el agua tiene un huequito. Tiene 3 huecos muy grandes, tiene un hueco o 4 huecos muy grandes. Tiene un hueco muy grande, que es la evasión y la elusión. Tiene otro hueco muy grande, que es el pago de la deuda, una deuda que hemos administrado muy mal. O sea, nos fuimos a la garrotera a pedir plata. Tenemos otro, indudablemente, que es las remuneraciones. Y digo remuneraciones porque no son salarios, son los salarios más los pluses. Y realmente los pluses se nos han salido de las manos. Y otros son las transferencias corrientes que tiene el presupuesto de la República, que es muy poco eficiente, por cierto, digamos, en lograr sus metas. Entonces, yo eliminaría la evasión, empiezo a cerrarla. Pero yo creo que este gobierno tiene la presión, la oportunidad, pero también tiene la excusa, finalmente, para soportar el costo político, decir hay que hacer más pequeño el Estado y ser un poco más creativos. Daniel, yo ayer conversaba con alguien y decía, bueno, ¿y vos qué vas a hacer con el 20% de la planilla estatal que quites? Le dije, bueno, ¿y por qué no incentivas a la empresa privada que los absorba? Y entonces decís, bueno, yo le doy un beneficio fiscal en renta, por ejemplo, a la empresa que absorba a personal saliente de la empresa pública. Y trasladas, digamos, trasladas uno de tus problemas, que es un enorme Estado, que ya no nos alcanza, siendo un poco más creativos, Daniel. Pero también te voy a contar que en esa creatividad también puedes colocar dentro de la ecuación la tercerización de una gran cantidad de puestos de trabajo que no tienen nada que ver con la naturaleza de algunos ministerios o algunas universidades, incluso de la caja, etcétera. O sea, tú puedes agarrar y decir, en una universidad tal, yo no necesito pagarle los salarios a las personas de mantenimiento, no les necesito pagar a las personas de seguridad, puedo optimizar una gran cantidad de posiciones que sencillamente lo que estás haciendo es quitándoselo al presupuesto nacional, que si bien es cierto, podría estar el rubro, lo que estás haciendo es bajando el
o la presión de los pasivos laborales, que acuérdate que también van subiendo, o los pluses también van saliendo. Entonces, no solamente es agarrar y decir, el que los absorba van a tener algún tipo de beneficio fiscal, etcétera, que eso se llama innovación y creatividad en un momento que es necesario, sino que también puedes optimizar a través de la tercerización, puedes agarrar y optimizar también algunos rubros de alquileres, de viáticos, de banquetes, de publicidad, digamos, de embajadas. Todo eso se puede. O sea, recordemos que esto es como un lomito que tiene una gran cantidad de grasa, que lo último que uno quiere tocar es el cuerpo del músculo del lomito. Lo que tú puedes agarrar es quitar toda la grasa. Bueno, señoras y señores, en el 2021 no se viajará, o se viajará muy poco, o se viajará con pocas personas. Ya no hay que utilizar tanta la presencia física, utilizaremos las asistencias remotas. En el tema de los alquileres, yo siempre he dicho que usted tiene edificios muy grandes, por ejemplo, como el de Recope, en el cual yo pudiera agarrar los primeros 2 pisos de Recope y pongo un ministerio, en el segundo piso y en el tercer piso otro ministerio. O sea, yo lo que puedo es ir optimizando cosas para que no se vaya creciendo. Ve que el año que viene hay un rubro de alquileres que sube el 8% y van a ir a negociar, pero nadie va a querer devolverlos. O sea, entonces, Randall, acá lo que yo le digo es a las personas que nos están escuchando, que cuando usted va a optimizar planilla, va a optimizar recursos humanos, recursos de capital, recursos de infraestructura, todo eso, hay que pensar un poco. Para eso está el Ministerio de Planificación, para que nos pueda decir por dónde yo puedo ir acomodando todo lo que tengo. Eso se llama, en finanzas, hay una ecuación que se llama rotación de activos fijos. Y eso y rotación de activo total. Y eso quiere decir cuánto es lo que maximizas con el activo que tienes. Así de sencillo, Randall. Sí, pero Jorge, yo entiendo, digamos, el drama que uno podría decir, bueno, despidamos a 10,000 empleados públicos, ¿verdad? Porque digo, es un montón de gente, son un montón de hogares, pero a mí no se me quita tampoco de la cabeza que hay 500,000 privados sin trabajo. Y que la propuesta del gobierno, así como está planteada, genera una enorme presión sobre la empresa privada. Es decir, estamos, por esa falta de creatividad, diciendo, no vamos a permitir 10,000 desempleados, 15,000 desempleados en el aparato estatal, pero van a haber de fijo en el privado. Por eso, y sé que no es una ecuación fácil, en el sentido de que por eso tal vez pudiéramos ser más creativos, reducir el Estado sin que eso inmediatamente signifique un montón de gente desempleada, Jorge. Es que por eso te decía yo que tiene que ser una agenda que sea paralela. El Ministerio de Planificación tiene un problema muy grande y debería de estar concentrado en ese problema. El problema es que Costa Rica en este momento está solamente por encima de Nicaragua en Centroamérica, económicamente hablando. Estamos al mismo nivel de El Salvador, ya nos topamos, pero El Salvador ya está por pasarnos. Y estamos por debajo de Guatemala y estamos por debajo de Honduras. ¿Qué pasa? Vos necesitas reactivar la economía de tal manera que el sector privado empiece a ver ese tipo de beneficios que necesita para volver a generar empleo. Pero también tenés que crear ese ambiente para que empresas de afuera se vengan a instalar a Costa Rica y me generen ese empleo. Entonces, cuando yo tengo ya la empresa privada acomodada, entonces yo negocio con la empresa privada y le digo, ok, voy a sacar 10,000 personas del sector público ya. Yo los voy a liquidar y necesito que usted los absorba. Entonces, asegurarle a esa persona que también tiene un hogar, que también mantiene en un hogar, que él hoy va a ser liquidado del sector público, pero mañana tiene trabajo en el sector privado. Entonces, vos tenés que llevar esa agenda paralela, ¿verdad? Para activar esa economía que necesitas, darle ese empujón. Y a eso es lo que vamos. Costa Rica necesita ser más competitivo en este momento. Nos quedamos atrás en lo que es Centroamérica. ¿Cómo lo hago? A eso es donde viene el secreto de una reforma tributaria y donde vienen las demás reformas que nos va a pedir el Fondo Monetario para podernos girar. Es que tenemos que implementar. El Ministerio en este momento de Planificación debería estar concentrado en eso, en dar ese paso que va a ser fundamental. Jorge, pero entonces yo entiendo que lo que va a pasar es que el Fondo Monetario Internacional nos va a decir, no,
suba 2 puntos el IVA, despida 5% de empleados públicos, grave las cooperativas y aumente en renta. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué nos ponemos a discutir tanto en este momento, Jorge? Es que es lo que te decía yo al principio, es que nosotros en ningún momento vamos a ir a negociar con el fondo. Nosotros vamos a ir a pedirle plata y el fondo nos va a decir, ustedes tienen que hacer esto. Esta es la ruta que tienen que seguir para que yo les preste la plata. Entonces, si no se Ha establecen... sido un concepto muy mal manejado por parte del gobierno, decir que vamos a llevar una propuesta y que vamos a negociar cuando no es así. Entonces, si no se establecen vamos ruta. a pedir plata y aquí está. Si no se establecen ruta, no solo metas, porque es que lo que han intentado decir es que nos establecen una meta y vamos a ver cómo la cumplimos. No, nos dan la ruta también. Al fondo lo que le interesa es que nosotros le paguemos. ¿Y cómo se asegura? La manera más fácil de que el Fondo Monetario se asegure que nosotros le vamos a pagar es por medio de un impuesto. En este caso, lo más viable sería para el fondo decir, bueno, Costa Rica aumente el IVA un 2%, para asegurarse que ese 2% sea la plata que va a recibir el fondo por el préstamo que nos va a dar. Simple. Sí, vos estás de acuerdo, Daniel, en el sentido de que yo lo he pensado, por eso se lo planteé el viernes al ministro, que le decía, digo, ¿para qué hacemos tanto alaraca aquí si finalmente son ellos los que nos van a dar la receta? A ver, en realidad el fondo, él te da los objetivos generales y los objetivos específicos, y lo queremos ver desde el fondo, desde el punto de vista académico. Ajá. ¿Cómo llegues a esos objetivos específicos y generales? Eso ya no es problema de él. O sea, él te va a dar una recomendación y te va a decir, en el menú, yo te recomiendo impuesto al débito bancario, yo te recomiendo un IVA más alto, te recomiendo recortar, te recomiendo abrir digamos, el mercado de arroz, te doy un montón de menús. O sea, ahí te doy el menú, Pero lo que yo necesito es que me pagues tal día, que me pagues tal día, que me pagues tal día, necesito esto, necesito que te comprometas a tener, él te da, vuelvo y te repito, objetivo general y específico. Él no te va a dar las tácticas, él no te va a exigir las tácticas, él te va a dar la recomendación de las tácticas. Y ahí es donde van a tener que empezar el gobierno a decir, ok, ¿qué hago? Lo que estaba todo el mundo esperando acá es que en vez de tener un 80-20, que no es Pareto, en realidad es 80 tributo y 20% del gasto, contención del gasto, la gente lo que estaba esperando era algo más balanceado o mayor hacia el gasto y menor hacia la parte tributaria, porque hace 2 años tuviste una reforma fiscal que fue un desgaste, cosa que hemos hablado en las otras participaciones. Daniel, perdona, un desgaste del país. O tal vez esperábamos recorte del gasto y no contención. Sí, no, o recorte completamente, Hernán. Entonces, acá yo lo que te digo es, si la gente decía, ok, tengo que recolectar rápido, haces un tributo, digamos, nuevo, como impuesto de débito bancario, ahí haces un aumento del IVA, como acaba de decir Jorge, y existen una gran cantidad de cosas. El tema es que si ya vienes de hacer un esfuerzo tributario hace 2 años, ¿cómo es posible que hoy no tengas dentro de las opciones viables algo que sea tangible? Bien lo comentaste tú. En la parte impositiva, todo el mundo ya sabe claramente cuánto es, quiénes son, pero en el recorte del gasto nadie sabe nada. Ni siquiera está la proyección detallada de qué esperamos, del impacto. No, es que tú puedes esperar lo que tú quieras. Entonces, acá, Randall, es muy importante que el gobierno entienda de que va a tener que hacer una versión 2.0 casi que desde el principio. No solamente el programa que hiciste ayer, que fue genial, sino que casualmente hay muchos colegas que han estado entrevistando tanto a don Elian como a doña Pilar Garrido, y lamentablemente los argumentos que hemos escuchado de parte de ellos ni siquiera son contundentes, Randall, o sea, ni siquiera son convincentes. Por ahí hay un video de un canal de televisión y vos lo volviste a preguntar, hay que pagar impuestos sobre impuestos. O sea, no, hombre, yo pago el IVA y tengo que pagar el 0.3%. Sí, a mí me preguntaron en la mañana, Daniel, ¿cómo hago para vender una propiedad? Y le digo, vas a vender la propiedad, vas a pagar el impuesto de débito bancario, vas a pagar la ganancia de capital y vas a tener que pagar el impuesto, o sea, de las propiedades, todo es solamente vendiendo una casa.
Sí, O sea, sí, sí. eso es lo que te estás encontrando en estos momentos y que por supuesto no es nada raro que en los últimos 3 días, y no hablo de los laborales, estoy hablando sábado, domingo, lunes, el malestar es generalizado. Te voy a decir algo, Randall, yo nunca había visto al país tan unido, solamente lo he visto con la CELE, más Sí, nada, sí, sí. y ahorita. Oye, yo realmente no he hablado con una sola persona que me diga que este plan lo convence, excepto doña Pilar y don Elian. Pero fuera de eso, nadie, digamos, no hay nadie. De hecho, yo les planteaba ayer, vean, ya esto no va a pasar, no tienen los votos. ¿Cuál es la segunda propuesta? Porque algo que ustedes tienen muy claro como economistas, y a mí siempre me llama la atención, es justamente el orden en el que se mueven las piezas del dominó. Es decir, ¿cuál es la última pieza del dominó? Y a mí a veces me parece que el gobierno no lo tiene tan claro. Y en el tema de las transacciones bancarias, por ejemplo, eso significa inmediatamente una desaceleración económica. Es decir, cuando a mí me aumentan la renta, hablando le aumentan la renta, y me graban las transacciones bancarias, yo voy a gastar menos. Eso significa que ese menos gasto va a ser una menor recaudación por IVA. Y yo a veces creo que el gobierno cree que se va a mantener estática la recaudación por IVA y solo le tengo que sumar, Jorge, la recaudación de los nuevos tributos. Bueno, Dale, Daniel. no, simplemente era para comentarte que ese ceteris paribus que acabas de hablar, Randall, eso se toma mucho en consideración hoy con este gobierno, de que pareciera que no se está variando el resto de las variables. O sea, usted está subiendo el tributo y usted cree que la economía va a seguir igual. Y lamentablemente eso no es lo que está pasando en la vida real. Perdón, Jorge. Es que el gobierno, si el gobierno está pensando en el IVA y que el IVA se va a mantener, entonces no estamos leyendo las cifras de tributación donde vemos que el ingreso se cayó completamente. O sea, estamos en medio de una pandemia donde hay miles de pymes que en este momento, que son el soporte más grande de la economía costarricense, han cerrado de forma definitiva. Aparte de eso, los ingresos en las casas se cayeron. La gente está en estos momentos suspendida con su contrato laboral, está reducida de jornada laboral. Entonces, ¿cuál IVA? O sea, que Hacienda en estos momentos, la caída de ese impuesto ha sido, pero estrepitosa. Entonces, quieren poner una serie de impuestos, por ejemplo, las transacciones bancarias, a sabiendas del problema que tiene Hacienda en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente lo que va a hacer es, ok, va a preferir que te cobren solamente una vez ese impuesto que quieren poner y que me lo ponen en el momento en que saco la plata del cajero automático o que voy a ventanilla y todos los pagos voy a hacerlos en efectivo. ¿Qué va a pasar ahí? Echamos a perder todos estos años donde quisimos poner el Simpe Móvil, ¿verdad? Donde quisimos que la gente solamente usara tarjeta para el orden y fiscalización, etcétera, etcétera. Estamos mandando a la gente al principio otra vez, donde no va a haber ningún tipo de control, porque ahí Hacienda no tiene control de absolutamente nada. Entonces, claro, ahora sí, si están en un problema en estos momentos de recaudación, imagínense si ese impuesto pasara. Simple y sencillamente, adiós ingresos de Hacienda. No, y además hace muy tentador eludir y evadir. Porque si a mí me pagaron, yo fui y saqué toda la plata del cajero para no tener que estar pagando el 0.3. Y entonces llego y voy a un comercio y entonces voy a decir, mira, no me haga la factura. Me ahorro el IVA y me ahorro el 0.3 ahora. Es decir, Costa Rica no solo es un país con muchos impuestos, porque tiene mucha cantidad de impuestos, sino que también los hace muy difíciles de pagar. Por eso no hay renta presuntiva y los hace muy fáciles de evadir. Pero les iba a pedir señor. Pero eso que estás diciendo lo tendría que tener muy claro el ministro de Hacienda en estos momentos. Es su cartera, es el que está viendo mis números. O sea, si yo soy ministro de Hacienda y voy a proponer una serie de medidas, antes de salir al público, antes de exponerlas en una cadena nacional, tengo que tener todo eso a mano para saber qué medida, si la medida que estoy tomando, que voy a tomar es correcta. Entonces, ¿en manos de quién estoy en estos momentos? Jorge, ¿por qué? déjame ir a la pausa y me contás en manos de quién estamos en estos momentos. Ok. Ya volvemos. Matices por Radio Monumental.
Regresamos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿En manos de quién estamos? Fue la pregunta que quedó abierta del economista Jorge Benavides. Y de ahí, a responderla, Jorge, ¿en manos de quién estamos? Tenemos un ministro de Hacienda que respeto, pero no es economista. Pilar Garrido no es economista. Y en estos momentos, en la situación que se encuentra Costa Rica, creo que las decisiones las debería estar tomando un economista. Y en eso sí ha fallado el gobierno central. Tenemos materia prima de sobra, tenemos economistas de primer nivel, tenemos economistas que aún, ¿verdad?, se encuentran vivos y estuvieron en el proceso de Carazo, ¿verdad?, con don Luis Alberto Monge, a los cuales no se les ha tomado parecer, no se les ha tomado un criterio. De hecho, el gobierno anunció con bombos y platillos por medio de nuestro ministro de la Presidencia que el gobierno nos iba a escuchar, que el gobierno iba a atender las solicitudes, que mandaran la propuesta, ¿verdad? Tanto la persona que fuera, que iban a hacer de todas una sola, y el resultado fue totalmente contrario. En la mente o en el sano juicio de alguien está por lo menos una de las tantas propuestas que anunció don Eli el jueves pasado. Entonces, ¿en manos de quién estamos? En manos de gente que en estos momentos no sabe nada, absolutamente nada, de economía y que debería estar tomando decisiones. Yo necesito que me ayuden en una cosa, porque ayer se lo pregunté al ministro y no sé si fue que realmente yo estoy en otras y no sé nada, así que con toda confianza si me dicen no, Randall, entonces por favor me dicen que no. Y voy a poner el mismo ejemplo que puse con el ministro, Daniel. Si yo tengo un restaurante, Randall, de chino, un restaurante chino, ¿verdad? Y entonces tengo que comprar cebollines, jengibre, arroz, lechón, pollo, jamón y todo lo que, las tacitas, tengo que pagarle al cocinero, a la moto que va a ir a dejar, ok. Cada una de esas transacciones, es decir, cuando yo le pago al señor del cebollín, al señor de los tacos chinos, al arroz y a todo eso, yo tengo que pagar un 0.3% de impuesto. Ok. Es decir, si a mí hacer un arroz entero me costaba 2,000 colones, hoy me va a costar más, porque tengo que absorber ese 0,3 que le pagué a todos esos, al cocinero, a la luz que pagué, al agua, todo. Ok, realmente es muy poco probable que yo absorba ese costo, sino que lo voy a trasladar a el entero de Cantonés que le voy a vender a Daniel cuando venga a comprar. Ok, entonces el ministro me decía, Randall, es que solo el 0.3%. Yo le peleaba que no. Yo le decía, en el papel es el 0.3, pero Daniel va a venir a comprar el mismo arroz que yo vendía a 3,000, lo va a venir a comprar a 3,500 porque me va a absorber todo el costo, todos los costos que yo estoy generando con ese 0.3, se lo voy a trasladar al costo. Entonces, aunque el papel de Daniel diga 0.3, realmente el producto le está saliendo más caro porque está absorbiendo como consumidor final todos los costos en los que yo incurrí. ¿Estoy mal o es así en el tema del contrario, del impuesto? te voy a decir una cosa, Randall, te quedaste corto porque recordemos que hoy en día tienes que pagar el impuesto al patrimonio, que es parte del alquiler, por decirlo de una manera. Tienes que meterle también la ganancia que hoy en día, si estás facturando más de 100 millones de colones, te toca pagar en vez de 30, 36. O sea, hoy en día también hay otros impuestos que han sido también colocados con una sobretasa y todas las personas van a decir, no, yo solo traslado el precio del bien o del servicio, así de sencillo. Yo no lo voy a absorber. No lo voy a absorber. Van el plato de Cantonés tuyo. No, y es que por eso te decía, ¿te equivocaste? No, te quedaste corto. ¿Por qué? Porque el impuesto del débito bancario no solamente es el costo del producto, que es toda la materia prima para hacer el cantonés, por decirlo de una manera, el ejemplo que estamos dando, sino que también estás pagando la luz, el agua, el teléfono, los salarios de tus muchachos, los estás haciendo a través de la bancarización, entonces todo eso va al precio del producto. Pero si también le tienes que poner que tu impuesto sobre la renta también va a tener un gravamen mayor, ojo, y diga el del 36%, porque es el que está hoy en día comparándose con lo que hoy
tenemos con el resto de los países de la OCDE. Ayer casualmente tuve la oportunidad de hacer una infografía que dio vueltas por acá, por las redes, en el cual coloca a Costa Rica como el país más caro, digamos, en impuestos sobre la renta de todos los países de la OCDE, ya que ahora estamos comparándonos ya en grandes ligas. Entonces, todo eso lo termina pagando el consumidor final. Y a eso hay que agregarle, Randall, que si la economía no está rimbombante, lamentablemente vas a tener que hacer a través de precio, a través del margen de precio, poder agarrar todos tus costos. Entonces, acá me voy a sumar a lo que decía Jorge antes de la pausa, que hay que pensar con esa generación de riqueza que hemos comentado anteriormente, para que la gente diga, ok, si la economía está fluyendo, no tienes que agarrar y trasladar todo. Podrías absorber algo, pero con la alta rotación podrías sacar petróleo en este caso, pero lamentablemente no es la situación. Y me voy a montar un momentito con lo que decía Jorge, que el país necesita, digamos, especialistas en la parte de economía y finanzas, y también necesita gente que sepa cómo hacer riqueza, porque al final el 87% de los empleados son privados, y se necesita que la gente que sabe generar riqueza, que sabe generar empleos, que sabe generar, también puedan asesorar al gobierno de turno, porque yo creo que ahora no es un tema, que lamentablemente lo estoy viendo, pero es así, no es un tema de estar con tintes políticos, es un tema de que vamos a ayudar, vamos a salir todos adelante, porque esto es la lluvia, nos cae a todos por igual, y deberíamos estar pensando en plan país. Pero creo, Randall, que también hay un termómetro electoral que se puede estar asomando sin querer queriendo para el año que viene. No, indudablemente, Jorge, querías agregar algo al ejemplo, porque es que realmente yo insisto en que ese 0.3% es en el papel, pero que hay una cascada, y digo, con todo lo que agregó Daniel todavía más, de costos aumentados que se van a trasladar al consumidor final, Jorge. Por supuesto, y no, mejor que la explicación de Daniel no se puede. Agregar a lo que está diciendo Daniel es el hecho de que, sí, yo comparto también el hecho de que necesitamos gente que genere riqueza. ¿Por qué? Tenemos recursos naturales que en estos momentos deberíamos estar aprovechando, y hablo de ejemplos claros como el oro en Cruzitas, ¿verdad? O como el gas natural, que deberíamos estar explotando. Tenemos una mano de obra calificada, tenemos una de las mejores educaciones de toda Latinoamérica, que en estos momentos están repartiendo comida o están en otro tipo de trabajos informales. Tenemos un montón de cosas, un montón de elementos, no de cosas, de elementos que superamos a un montón a los países de Centroamérica, pero ¿qué pasa? No las estamos aprovechando porque no estamos generando empleo y no estamos generando riqueza para el país. Entonces, ese es el gran dilema que tiene en este momento el gobierno. ¿Cómo hacer para activar esa economía? ¿Cómo hacer para que esos estudiantes calificados en estos momentos estén trabajando en empresas transnacionales y estén no en un sector informal, sino en un sector formal de la economía? Daniel, hablando sobre los temas políticos, digamos, del Fondo Monetario Internacional, le decía yo ayer al ministro de Hacienda, es que puede ser que el FMI nos vea y se ría de miran en lo que están. Y entonces, no fue al ministro, fue al expresidente Rodríguez. Y entonces don Miguel Ángel me decía, no, Randall, lo grave no es que se rían de nosotros, es que no nos presten. Sí, por supuesto, pero es que, digamos, tenemos que arrancar la negociación el 5 de octubre. Hoy el ministro me contaba que podría atrasarse un mes porque el FMI quiere entender nuestra propuesta. Y es muy, muy enredada. Conociendo a Costa Rica no vamos a llegar con un consenso. ¿Es necesario llegar con un acuerdo interno al Fondo Monetario Internacional? Mira, sería la mejor recomendación para no estar perdiendo el tiempo de ir al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario le eche agua bendita y después, cuando tenga que venir para Costa Rica, porque recordemos que para modificar un impuesto o hacer un impuesto nuevo o hacerlo en la ley de empleo público, todo esto son dictámenes que son proyectos de ley que hay que pasarlos por la Asamblea. O sea, entonces, lo más lógico es que cuando lleguemos al fondo ya haya un preacuerdo de todo el mundo. Acá hay un personaje, Randall, que a mí me llama poderosamente la atención, que no lo he escuchado. Yo confío mucho en lo que hace don Rodrigo Cubero,
porque recordemos que don Rodrigo viene del Fondo Monetario Internacional y yo esperaría, vuelvo a repetir, no lo he escuchado, Randall, yo me imagino que debes tenerlo en el radar en las próximas Hombre, entrevistas. perdón que aclare una cosa. Ayer venía Rodrigo Cubero, Elian Villegas y Pilar Garrido. Una hora antes de la entrevista, Casa Presidencial me informa que don Rodrigo no puede venir a Matices porque tuvo un problema con la sesión del CONACYF. Y yo lo lamenté mucho porque efectivamente es una parte fundamental de la negociación, pero ya estaba previsto, Daniel. Sí, mira, yo te digo, a mí me parece que él es una persona que en estos momentos podría dar hasta incluso más la cara que tanto Elian como Pilar. ¿Por qué? Porque él viene del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que él no tiene un tinte político como tal, sino que él viene a estar prácticamente a manejar la política monetaria de Costa Rica. Y si él, que vamos a decirlo claro, una persona que trabajó tantos años en el Fondo Monetario y que ahora le toca estar del otro lado de la acera, sabe cómo se maneja el fondo. Entonces, a mí me llamaría mucho la atención que estos planteamientos que acaban de suceder, que Rodrigo no haya estado como en la negociación diciéndolo con toda la experiencia que tiene el fondo. Es lo que yo le hubiese preguntado si hubiese estado en ese programa. Yo estoy seguro que tú le hubieses sacado mucho más provecho a esa entrevista, pero es lo que yo le hubiese presentado. O sea, como una persona que trabajó en el fondo tantos años y que ahora tenemos esta propuesta, mira, no sé, o sea, el 360 no cuadra. Y es una persona, como te digo, que me parece que es un elemento importantísimo que debería estar saliendo hoy a dar la cara, no tanto a dar la cara, sino a dar esas explicaciones técnicas para ver qué es lo que está sucediendo también desde la óptica del Banco Central. Bueno, pero tenemos otro protagonista, o teníamos otro protagonista, que trabajaba también en organismos multilaterales, que es don Rodrigo Chávez. Y don Rodrigo Chávez en las últimas horas ha publicado, no sé si lo han visto, un cuadro de que el déficit fiscal incluso será mucho más alto, un 11.53%, habla él, en este año. Yo le pregunté al ministro qué le parecía ese cálculo de don Rodrigo y me dijo, no, es que él está previendo una menor recaudación que la que estamos previendo nosotros. Jorge, ¿será que nosotros somos nosotros no, el gobierno es muy positivo a la hora, muy alegre a la hora de hacer los cálculos sobre recaudación este año? Los tienen acostumbrados a darnos datos inexactos y a destiempo. Por tanto, siempre que el Ministerio de Hacienda nos da un dato, ya uno por experiencia sabe que ese dato muy probablemente no vaya a ser el más fiable de todos. Yo leí el comentario de don Rodrigo ayer, vi el cuadro y me parece que sí está muy cerca de lo que vamos a esperar. Creo que Hacienda ha sido muy conservador porque está en estos momentos queriendo no causar una alarma, no dando los datos exactos por el momento que está pasando, que en estos momentos va a negociar con la Asamblea Legislativa y está a punto de entrar a negociar ya con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí, a mi criterio son bastante conservadores. Hay otro tema que es la deuda, ¿a quién le debemos? Y también he escuchado muchos comentarios, Daniel, en las últimas horas de gente que dice, si nos debemos entre nosotros, condonémonos deuda. Es decir, si le debemos, si uno de nuestros acreedores es el Banco de Costa Rica, entonces negociamos con el Banco de Costa Rica. Si uno de los acreedores es la Caja, negociamos con la Caja y matamos todo de un tiro. Ahí van 1.700 millones de dólares y no le pedimos ni un 5 al FMI. ¿Eso se puede hacer así? Mira, de verdad que esa es una idea que a uno le encantaría, pero no se puede. Primero, porque la mayoría de la deuda que tenemos en Costa Rica, simplemente para ubicarnos todos, tenemos una deuda mayormente en colones, y eso sí es claro, la menor proporción está en dólares, cosa que es totalmente diferente a lo que teníamos hace 40 años con lo que sucedió en Costa Rica. Pero en realidad, cuando uno le debe al otro, o sea, cuando el ICE le debe al INSS y el INSS le debe a la Caja y la Caja, así se deben todos con todos, en realidad hay contratos y hay respaldos y hay personas que tienen los ahorros y hay de todo metido. O sea, no es tan fácil cuando uno dice cero mata cero. No, eso no es así. Usted puede tener una operadora de pensiones colocando al 8% una tajada
de su portafolio y puede tener otra tajada de su portafolio colocada al 7 y ya los números están comprometidos para pagar salarios, pagar, digamos, las pensiones, etc. Entonces, no es tan fácil de que si nos debemos aquí todos, podemos matar uno con otro. No, aquí cada institución está con un protagonismo, cada uno per se, y cada uno tiene que cumplir con los compromisos que está teniendo con la otra institución. Entonces, no es que nos debemos aquí entre todos, eso, como te digo, es un sueño que todo el mundo quisiera tener, pero en realidad no se puede. Hay contratos de por medio y hay, lo más importante, personas que están detrás de esos fondos, más que todos los fondos de pensiones, que son los que juegan un papel fundamental en Costa Rica. Sí, a mí me hizo, Jorge, muchas gracias ese comentario, porque decía, negociamos con los fondos de pensiones. Ajá, y la plata de los fondos de pensiones, ¿quién es? Es mi plata metida en el fondo de pensión, ¿verdad? Que a su vez se colocó, pero digamos, la plata no es del fondo de pensión, es mía. Igual que la plata de los bancos, es de sus ahorrantes. Es suya y está colocada a diversos plazos en diferentes monedas, y no es que yo voy liquido porque quiero liquidar ya. Acuérdense que toda liquidación lleva un castigo. Hay que respetar plazos, hay que respetar contratos. O sea, aquí no es, tengo un ahorro en la operadora de pensiones, pero ese ahorro está invertido y ese ahorro es a futuro. No puedo exigir a una operadora de pensiones que liquide ya porque necesito plata y necesito pagar. No, no es así. Hay que respetar lo que ya está estipulado. Y muy bien lo han dicho los gerentes de dichas operadoras de pensiones. Yo leí los comentarios en prensa en días anteriores, ¿verdad? Y simple y sencillamente, igual, es una carta o es una sugerencia con una muy buena intención, pero hasta ahí. Ya llevarla a ejecutar es prácticamente imposible. Bueno, y hay otra cosa que también se ha hablado, y es, mira, el Banco Central tiene un montón de reservas, y agarremos las reservas y soltamos y pagamos las cosas, Jorge, ¿por qué eso no se puede hacer? Simple y sencillamente porque esas reservas, primero, están colocadas, y segundo, el Banco Central, su función no es financiar a un gobierno. Esas reservas tienen otro destino específico y por tanto no se pueden tocar. Simple y sencillamente otra idea con una muy buena intención, pero en la práctica no se puede hacer. Daniel, ahí te vi sonreír, decime. Es que mira, esa es una pregunta que han estado dando vueltas en las últimas semanas. De hecho, hay una gran cantidad de personas que han estado estableciendo, digamos, esa iniciativa. Y hay que explicar que la plata que está ahí, primero no es del banco, esa es otra. O sea, hay una parte que es encaje legal, hay una parte que es del gobierno, la mayoría del dinero está colocado. O sea, no hay dinero, no es un cajero automático. Hay una gran cantidad de dinero que está colocado en cuentas en el exterior, obviamente para poder hacer la multiplicación de este tipo de tasas de interés que siempre tenemos. Entonces, no es que la plata está ahí y listo. Ahora, ¿para qué sirven las reservas? Acaba de decirlo Jorge, voy a complementar. Cuando existe un desequilibrio en balanza comercial y de repente no tienes el dinero para las importaciones, tienes que saltar el dinero para la estabilidad macroeconómica y en este caso monetaria. Para eso sirven las reservas internacionales. La reserva internacional no es para prestarle la plata al gobierno y para gastar en gasto corriente, que fue la primera de las intervenciones que tuvimos al principio del programa de Matices, en donde estuvimos hablando de que la nómina es muy alta y de que existe mucha grasa por cortar. Para eso no son las reservas. La reserva es para que la gente pueda comprar si hay un problema en liquidez de dólares, si de repente hay una fuga de capitales, se pueda estabilizar de forma cambiaria el tipo de cambio. O sea, hay muchísimas cosas que sirven la reserva y no precisamente como una idea que está surgiendo que, ojo, es muy inocente, como dice Jorge, sí. Es una muy buena intención, pero en realidad no es así. Pero además, es que, sí. Perdona, pero es que también la gente piensa, la gente que da estas ideas piensa que es que la bóveda del Banco Central nada más se abre y parece la de Rico MacPato, ahí está toda la plata del mundo y todo eso. Acuérdense que todo banco comercial, o en este caso un banco central, esa plata lo que hace es multiplicarla como colocándola.
Entonces, uno habla de reservas, pero esa reserva está en papel. Ujú. O es que voy, abro la bóveda del banco y saco tantos miles de millones de dólares y tome, aquí está el gobierno. No. No es así. O sea, es un procedimiento que lleva el banco, lo coloca en su gran mayoría, tiene una reserva establecida para cualquier tipo de situación que pase en el mercado y listo. Pero es que eso la gente tiene que entenderlo bien. La gente dice, toquemos las reservas del banco, pero no, la reserva no es que está físicamente ahí, está colocada, está en papel. Claro, pero también, y si estoy diciendo una blasfemia, por favor me corrigen, pero digamos, los 1,000 colones que no ando, iba a sacar un billete 1,000, pero no ando un billete 1,000, pero digamos, el billete de 1,000 colones, ¿ok? Es un pedazo de papel, está respaldado su valor en las reservas que tenga el banco, es decir, digo, así como en Así el es. siglo, como en el Es que siglo es así. XIX, en el siglo XIX o en el XVIII, el billete que yo tenía estaba respaldado en oro. Hoy, para que cueste 1,000 colones, está respaldado en reservas internacionales. Porque si no hacemos la de la casa papel, ¿verdad? Entonces nos metemos a imprimir billetes y ahí se los llevamos a casa presidencial y aquí está, le imprimimos 2,000 millones de dólares, no le pida al Fondo Monetario Internacional. Es decir, esas reservas respaldan el circulante que tenemos y que se va fijando en todas las cosas macroeconómicas, por ejemplo, con el tipo de cambio y la depreciación del colón. Completamente, y no solamente eso, sino que también tú tienes una metodología de la inyección de dinero en el mercado, eso se llama la inyección obviamente monetaria y que también está controlada para controlar también el target o el objetivo de la inflación. Entonces, todo eso tiene que ver con las reservas, pero vuelvo a repetir, Randall, no es que las reservas sean para financiar al gobierno, no es no están líquidas, hay una parte que son de encaje legal, que son de los propios bancos, o sea, no es tan fácil como decir, ahí está el cajero automático del Banco Central y vamos a sacar la plata. Eso no es así. Y de hecho, la intención de tocar base con el Fondo Monetario Internacional es, como habíamos dicho al principio del programa, es que tienes la posibilidad de poder tener una facilidad de funding, de financiamiento mucho más barato si estuviese saliendo con los eurobonos que podrían estar coqueteando los 9-10%, y aquí estamos hablando una tasa de interés que va a estar entre el 3 al 4%. Por supuesto, estos números no los sabemos hasta que se dé la negociación con el fondo, pero estamos hablando 5 puntos o 6 puntos porcentuales de diferencia. Y casualmente esa diferencia hace que sea el fondo la primera opción para tocar la puerta y salvar lo que está sucediendo hoy en día. Ok, ¿qué pasa si vamos al Fondo Monetario y dicen, no, ¿sabe qué? No, chao. Ok, la economía tiene una particularidad y es que se corrige sola. O sea, es decir, voy a usar un término muy tico, perdón, se lleve a quien se lleve entre las patas, se corrige sola. Lo que pasa es que esa corrección, en caso, Jorge, de que entremos en una cesación de pagos, por ejemplo, que de no tener plata para pagar las deudas como país, bueno, ese ajuste es tremendamente doloroso y se llama depreciación o, sí, depreciación del colón en ese caso, Jorge. Totalmente de acuerdo con tu apreciación. No llegar a un acuerdo monetario con el fondo significa una catástrofe peor que en la época de Carazo. Y para la gente que nos está oyendo, solamente para recordarle, se acuerda que el valor del dólar en términos de 24, 48 horas se disparó a más de 100 colones, ¿verdad? Cuando ya estaba en un precio muy bajo. Hacíamos fila en los estancos para que nos vendieran una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, latas de atún. Estaríamos prácticamente no llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, estamos ante la quiebra total del país. Lo que tanto se predicó, lo que tanto se luchó en el 2018, cuando nos decían o aprueban el IVA o el Fondo Monetario ya va a llegar con todo y hasta aquí vamos a llegar como país. Y entonces aprobamos un plan fiscal que no era el mejor para salvarnos de eso. Y 2 años después, don Randall, vea dónde estamos. Claro.
porque no, Dios guarde, no hubiéramos aprobado eso en 2018. O sea, el impacto hoy del reajuste sería mucho más fuerte, Jorge, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero vea, aprobamos un plan fiscal y lo primero que hicimos fue empezar a sacar a todos del plan fiscal y hoy Claro. caímos en algo que es peor y otra vez, 2 años después, se repite la historia de que aquí está el Fondo Monetario y que tenemos que ir al fondo a vendernos como país, etcétera, etcétera. Todo lo que nos están diciendo en estos momentos mediante periódicos, mediante televisoras, mediante redes, ¿verdad? Y llegamos donde no queríamos. Y hace 2 años tuvimos la oportunidad de hacer bien las cosas y aquí estamos de nuevo. Sí, hay una frase que usaba mi abuelito, que en paz descanse, que yo siempre la recuerdo mucho. Suena muy machista, pero digo, se refería al ser humano, pero la quiero decir como él la decía. Cuando yo tenía miedo de hacer algo, me decía una frase muy sencilla. Me decía, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Es decir, pongámoslo sin términos machistas, una persona tiene que hacer lo que una persona tiene que hacer. Y recuerdo que en alguna ocasión, todavía más chiquitillo, me daba terror vacunarme. Y entonces, digo, que ir a la caja que me pusieran la vacuna. Y entonces le planteé eso a mi mamá, y que tenía miedo. Entonces se volvió y me dijo, Randall, no hay opción. Y no hay opción, se me vinieron las palabras de mi abuelito a la mente y yo decía, bueno, tengo que hacer lo que tengo que hacer porque no tengo otra opción, no puedo salir corriendo. Costa Rica, Daniel, en ese instante tiene que hacer lo que tiene que hacer. Mira, no hay opción. te voy a contar que hace unas horas atrás, estoy hablando en la mañana, una persona todos los días aprende algo nuevo y estábamos hablando sobre esto y me dice, Daniel, yo creo que esto es como ir al odontólogo. ¿Por qué? Porque el odontólogo no te dice que tienes que ir. Tú eres el que tiene que tomar la decisión de ir y de ir cuando apenas te está empezando a doler y no cuando la carie está muy abajo. Pero cuando sabes que tienes que ir y no terminas de ir, sabes que todos los días avanza, la carie sigue estando más abajo y el tema es que para curarla va a ser peor el tratamiento. Es lo mismo y tiene toda la razón el señor que me dio la metáfora. Esto es lo que está sucediendo. Teníamos una carie, vamos pasando el tiempo, tienes que ir al odontólogo, tienes que ir al odontólogo, tienes que ir al odontólogo, que es el mismo cuento del lobo, la misma historia, son las mismas metáforas, analogías. Hoy tienes una carie que se llama 9,9% del déficit fiscal, así de profunda, y no tienes para dónde ir. Tienes que ir al odontólogo. Y el odontólogo te dice, el remedio tiene que ser diferente al que podíamos haber hecho hace 2 o 3 o 4 años atrás. No tenía que ser, yo considero que tuvimos la oportunidad de no hacerlo tan doloroso. Digamos, yo amo mi carrera, amo Daniel, que es amigo, sabe lo que amo yo, lo que hago. Y dentro de cuando yo estudiaba, el recuerdo más grato que tengo es cuando nos contaban en clases lo que pasó con Luis Alberto Monge Álvarez. Luis Alberto Monge Álvarez llega al poder y no sabe nada de economía y no sabe nada de finanzas. Y hereda el infierno que le dejó la administración Carazo, esa brasa que llega. Pero ¿qué hace él? Reúne un equipo económico y pone a Carlos Manuel Castillo y pone a Eduardo Lizano Fay a la cabeza de ese equipo y lo deja. Les dice, tome, no sé nada, pero ustedes están aquí, ustedes son los que saben, hagan lo que tienen que hacer. Y conformaron un equipo económico de primera línea y se fueron a negociar y sacaron este país adelante y lo dejan estable. Inclusive, Eduardo Lizano llega a ser presidente del Banco Central en gobiernos que no son de liberación nacional, porque se les reconoce. Pero ¿en qué estamos hoy? ¿Quién es el odontólogo en esta cirugía? ¿Quién es el que va a agarrar el bisturí? ¿Sabe agarrar el bisturí o no sabe agarrar el bisturí? ¿Me va a sacar de acordar o no? Jorge, y yo te digo también, y vuelvo a repetir, a mí me hubiese encantado que el tema de tener al señor Rodrigo Cubero, que tiene una vasta experiencia, porque la verdad es un tipazo, es un súper profesional, viene del fondo. A mí me llama poderosamente la atención que ese equipo económico no esté considerándose con otros actores
que no tengan tinte político. Y a mí me preocupa mucho eso. Es que sí, en estos momentos, Randall, yo he visto economistas de todas las ideologías, de todos los partidos, y todos han marcado una misma ruta, que no es la ruta que está marcando el gobierno. Entonces aquí vamos a sufrir simple y sencillamente por una cuestión de voluntad política, nada más. Porque pudimos haberla llevado menos dolorosa. Y te quiero contar una cosa, Randall, aprovechando lo que está diciendo Jorge. De verdad podemos decir, rajar, como se dice acá en Costa Rica, que las propuestas están gratis en las redes sociales. Claro. Randall. De hecho, les cuento, el jueves, después de que el gobierno presenta el plan, yo abro un programa para consultar a diversos sectores y ocurrió que los dos extremos ideológicos se me pegaron. Es decir, tenían Zoom a Albino Vargas y a Enrique Egloff, el secretario de los sindicatos y el presidente de la Cámara de Industrias, ¿verdad? Y entonces yo les pedí a los dos que apagaran la cámara y que solo prendía la cámara con quien yo iba a hablar, pero realmente estaban juntos en Zoom. Entonces, primero sale don Albino y me dice que es una barbaridad este proyecto, esta propuesta. Cierro la entrevista con don Albino, entra Enrique Egloff y me dice, es una barbaridad este proyecto. Y yo decía, por Dios, estoy en un momento... bueno, y después salió el nuevo presidente del OCAEP, don Álvaro Jenkins, diciendo que era una barbaridad. Y yo decía, es la primera vez en la historia, en los 17 años que tengo de trabajar en Monumental, que don Albino está de acuerdo con la UCAEP y la UCAEP con la Cámara de Industrias, porque todo el mundo, excepto Elian Villegas y Pilar Garrido, que el plan que presentamos no sirve. Hey, Randall, te repito, este fin de semana como si estuviese jugando la Sele. Todo el mundo vestido de la misma camisa y solamente unos cuantos en otro planeta. Eso es lo que pasa. Claro, lo que pasa es que si nosotros hacemos las medidas, que yo no sé si ustedes encontraron medidas estructurales en el documento, al final viene un apartado que dice medidas estructurales, mejorar la educación. Y sí, ¿cómo? Digamos, la gran pregunta es cómo disminuir las tarifas eléctricas. Tenemos años intentándolo hacer. Es decir, en las medidas, el plan, el documento del gobierno está así. Impuestos súper claro, concreto, específico y con proyecciones. Gasto, ahí más o menos un poco abstracto, muy general. Voluntario. Sí, y voluntario. Y correcciones estructurales, oiga, es realmente absolutamente abierto. O sea, mejorar la educación y aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral. Sí, está ahí, por supuesto que sí, pero ¿cómo lo haces? Y creo que a eso le falta un cómo a los cambios estructurales, Jorge. Es que ese documento, esa propuesta, nada más es una carta de buenas intenciones. Nada más. No lleva ningún tipo de contenido. Es que no tiene nada. No tiene absolutamente nada de contenido. No tiene la implementación, que podríamos decir. Sí, y bueno, está bien. Pero aquí ayer es que depende del sector que uno oiga. Ayer diputados me decían, es que es culpa del Ejecutivo. Y el Ejecutivo me decía que los diputados hagan algo. Y yo finalmente decía que los dos hagan algo, porque hay un problema aquí. Cuando el Ejecutivo plantea recortes, los que recortan los recortes son los diputados. Es decir, todos están, apliquemos regla fiscal, vamos a la asamblea, sáqueme a las MUNI, sáqueme a tal, sáqueme al otro. Y entonces necesitamos, digamos, finalmente ponernos serios y agarrar el toro por los cuernos, Jorge, y plantear una solución unificada. Rafa, pero es que es preocupante ver, yo oí a Elian hoy en la mañana en un programa de un medio digital. Lo primero que se me vino a la mente fue lo que Daniel publicó minutos después de que yo lo pensé. O sea, ¿quién está asesorando a Elian? ¿Quién? Porque él llega a la entrevista y el periodista lo enfrenta como en una televisora o como lo hiciste vos en tu programa en días pasados, ¿verdad? Y ya el hombre se desencaja totalmente. Entonces, él hace un muñeco a medio terminar. Y ese muñeco se lo manda a la Asamblea Legislativa. Pero ahí viene el otro problema. El otro problema es quién asesora a los diputados. Entonces, ya sabemos por lo que pasó en pandemia que en la Asamblea Legislativa
cuánto proyecto pasó en COVID, cuánto proyecto aprobaron. Esos no se debieron, ni siquiera los analizaron. De los proyectos que pasaron en COVID, casi ninguno sirvió. Entonces llega el muñeco a medio terminar para que ellos lo terminen. Entonces, prácticamente en palabras ticas, lo que va a salir de entre los dos es un Chucky lleno de remedios. Sí, es la gran preocupación que existe. Yo realmente estoy muy preocupado, primero porque no quiero no llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que un día me despierte y nominalmente gane lo mismo, pero en la práctica gane 8 veces menos. En la crisis de los 80, el precio del dólar se multiplicó por 8. O sea, por 8. El desempleo subió a 50%, es decir, la mitad de este país y todas las experiencias que ustedes nos han contado, y esto será todavía muchísimo más profundo. Y además me pongo a pensar, y yo esta semana estoy publicando una serie de videos sobre las causas y las decisiones que nos llevaron a esto, ¿verdad? Como el último superávit de 2008 nos generó, se vino la crisis, que era 0.2, tampoco era mucho, se vino la crisis del 2008, disparamos el gasto y perdimos el gobierno de doña Laura, que promovió un plan fiscal frenado por don Luis Fishman y por el PAC, excepto don Otón Solís, pero digamos, Juan Carlos Mendoza se lo comió. Después vino Luis Guillermo Solís a decir, no voy a discutir esto 2 años más. Y después vino el presidente Alvarado con la lucha por el plan fiscal. Es decir, perdimos 12 años para hacer cambios estructurales. Yo les quiero agradecer a los dos que me acompañaran hoy. A Daniel, que es asistente frecuente, y a Jorge, que espero que a partir de ese momento sea asistente frecuente. Muchas gracias. Encantado de estar con vos. De verdad, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Y Daniel, muchas gracias. Ha sido realmente muy interesante. No, con muchísimo gusto. Sé que vamos a sacar la tarea hacia adelante y eso es lo que hay que creer. Así que vamos a trabajar para eso, Randall. Yo le cuento a Jorge, Daniel ya se sabe la dinámica, que yo siempre le pido al invitado o invitados que escojan una canción para cerrar. Daniel siempre se luce cerrándola, pero Daniel siempre pide, así es que se la cedes a Jorge. Por supuesto, Jorge, cualquier tipo de canción, désela. ¿Cuál quiere? De ahí, soy sabinero. Ah, muy bien. Entonces, si me pones de Sabina, 19 días y 500 noches. 19 días y 500 noches, más o menos lo que vamos a esperar al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Siempre... Muchas gracias y gracias, Daniel. Para mí siempre es un placer compartir con un amigo. Randall, gracias por la invitación, de verdad. Gracias. Déjame contarte antes de irnos una historia de Sabina en Matices. Hubo un candidato presidencial, no voy a decir cuál, que estaba sentado muy cómodamente conmigo en Matices y parte de la idea es lograr que la gente se sienta en confianza y se le olvide que está al aire, ¿verdad? Y entonces en el corte comercial le dijo, oiga, señor, ¿con cuál canción se quiere despedir? Entonces, soy sabinero, igual que Jorge. Yo, perfecto, dígame con cuál. Entonces me dijo, y sin embargo. Y se levantó todo su staff y dijo, jamás en la vida ponga esa canción porque es lo más políticamente incorrecto. A los que puedan escuchar, y sin embargo de Joaquín Sabina no es una buena canción para un candidato presidencial. Y entonces la cambió por Soy Tico. Pero bueno, no, deben ser, porque esto es pregrabado unas horas, deben ser como las 3:20, así es que nos vamos con Joaquín Sabina. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.